Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, especialmente a todas las autoridades que vinieron desde Buenos Aires, que llegaron hoy. Para nosotros es muy grato y un orgullo tenerlas acá en la casa, en este día tan importante para esta casa, que es el día de nuestra independencia. Así que, bueno, cuando Viviana me comentó la posibilidad de presentarlo al libro, nos pareció una gran idea poder hacerlo hoy, 9 de julio, en este patio, a pesar de que la casa todavía no está abierta al público, pero sí poder tener el acercamiento con algunas personas para poder llevar, ¿no?, esta buena noticia, que es la guía de difusión, ¿no?, de fotografías del Ministerio de Cultura, especialmente de la dirección de la Secretaría de Patrimonio, la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial y de la Dirección Nacional de Museos. Como directora de la Casa Histórica, para mí es fundamental que exista esto porque de alguna manera es democratizar el conocimiento de los acervos documentales y patrimoniales que tenemos en los museos, y nos parece sumamente importante esta acción de que la gente pueda saber cuál es nuestro acervo fotográfico, qué cosas pasaban antes en la casa y conocer un poquito más. Cada vez que nosotros contamos la historia de la casa y todo lo que pasó con la arquitectura, ¿no?, y cómo fue el movimiento que fue sufriendo este monumento nacional, mucha gente se sorprende y casi diría el 100% de las personas no conocían ese trayecto, ¿no?, que ha pasado la casa, y nos parece muy importante siempre tener en la memoria, ¿no?, justamente esta construcción de la memoria y de la historia. Entonces, bueno, para mí es una gran alegría tenerlos hoy acá y poder hacer la presentación de este libro. Le voy a ceder la palabra a Viviana Usubiaga, directora nacional de Gestión Patrimonial, que nos va a contar un poquito más de cómo ha venido este proyecto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Cecilia. Gracias a todas y todos por estar acá acompañándonos. Esta vendría a ser como en esta especie de intimidad pública, este encuentro por invitación. Es una manera de presentar por primera vez presencialmente este libro que fue editado, terminado y editado durante este periodo tan especial que todos estamos viviendo. Y para nosotros es una gran alegría que esa presentación sea un día como hoy, el 9 de julio, en este lugar que es de por sí una especie de site específico de la fotografía, podríamos decir. Recién cuando estábamos ingresando tuvimos que atravesar un mar de clics bueno, que de alguna manera convoca una y otra vez esta casa tan especial para todos los argentinos y argentinas. Un poco mi rol aquí en esta mesa junto a la secretaria de Patrimonio Valeria González y a Julio Pantoja, es un poco contarles, para quienes no han conocido todavía este proyecto, cuál fue el origen. Este es un proyecto cogestionado por la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial y la Dirección Nacional de Museos, cuya directora está aquí acompañándonos, Marisa Baldassarre, que también ofició de directora de la edición, junto con Luciana Del Fabro, que es la coordinadora de investigación de mi dirección, que ha llevado adelante un equipo de trabajo enorme y complejo para llevar a cabo este primer tomo de la fotografía en los museos nacionales, guía para difusión y acceso, que como ven, como en su título es bien literal, digamos, bien describe de qué se trata, porque de alguna manera este libro es el resultado de una primer acercamiento, bueno, no sé si primero, digamos, pero sí una sucesión de acercamientos in situ en cada uno de los acervos fotográficos de los museos nacionales. En este caso, este primer libro abarca 12 de los 26 museos nacionales. Estamos en estos momentos trabajando en el segundo tomo. Y de alguna manera es justamente ese trabajo de investigación que tiene que ver con un primer acercamiento a una descripción, que digamos de alguna manera reivindicamos la descripción como una metodología de trabajo. Yo y aquí mis compañeras que venimos de la historia del arte sabemos que la descripción de la imagen es el primer pie que uno pone para poder acercarse en este caso a un patrimonio, y justamente publicar y poner en acceso esas descripciones de qué es lo existente dentro de cada uno de esos archivos es una primera invitación para los públicos, diferentes públicos, más especializados, menos especializados.
académicos, no académicos, pero bueno, sí curiosos para poder acercarse a este patrimonio que es enorme, ¿sí? Pero que también nos da una idea de la diversidad de esos registros que a lo largo de la historia han guardado cada uno de nuestros museos y que de alguna manera también a través de esas imágenes se cuentan las historias institucionales de cada una de las casas, de los museos, de las casas, como en este caso esta casa histórica o la casa de los artistas. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante ese abordaje porque también nos ha permitido hacer como un diagnóstico de un estado de conservación, de un estado de catalogación para justamente tomar decisiones en otras etapas de estos proyectos y también sumar a un proyecto que también estamos llevando adelante que tiene que ver con un sistema, ¿sí?, de registro y documentación de cada uno de los acervos, no solo fotográficos, pero que este es un eslabón más, digamos, este libro viene a ser un eslabón más de ese sistema en el que estamos trabajando bajo la coordinación de Pablo Fase y que esperamos prontamente poder poner en acceso público online, que es una de las vías que a nosotros nos parece también de acercamiento de todos estos acervos. Y que, como les decía, de alguna manera este libro tiene que ver con una etapa descriptiva, justamente como una invitación para otros acercamientos, y en esa etapa descriptiva ustedes van a ver que este libro, que va a estar alojado en los museos nacionales, en bibliotecas públicas y que puedan tener un acceso a su versión digital, van a poder ver la localización de esos archivos, de cómo están compuestos esos archivos, quiénes fueron los primeros trabajadores que formaron esos archivos y cuidaron hasta el día de hoy esos archivos fotográficos, y también la diversidad de soportes que tienen estas fotografías, ¿no?, que también hablan de los cambios en sus materialidades, esos cambios históricos que también nos permiten justamente contar el patrimonio en su materialidad, pero también en su inmaterialidad en acervos como este. Particularmente el de la casa es interesante ver cómo también ha sido catalogado, ¿no?, porque muchas de estas fotografías tienen que ver, obviamente, como contaba Cecilia, con la historia de las propias transformaciones edilicias de este espacio digamos, y de lo material a lo simbólico también, de qué manera esta casa fue cuidada, albergada, demolida, vuelta a reconstruir. Eso está obviamente en las huellas materiales de estas fotografías, pero también los retratos, ¿no?, diferentes vistas, y eso lo van a poder ver a lo largo del libro en los diferentes museos, cómo hay archivos que tienen que ver con retratos de los habitantes de la casa, cómo hay archivos que tienen que ver con efectivamente la historia institucional, o archivos que de alguna manera han sido donaciones de los públicos, donde también uno puede ver justamente cómo se ha hecho uso de esos patrimonios que albergan estos museos. Así que otra palabra, digamos, que tiene que ver con los principios de nuestra gestión, que tiene que ver con la diversidad. Bueno, esta es una forma de ver, digamos, en su materialidad la diversidad de esos patrimonios que nosotros intentamos una y otra vez trabajar e investigar. Y por último, comentarles que dentro de los proyectos de investigación y de conservación y de relevamiento y puesta en acceso de estos patrimonios, también estamos trabajando en proyectos vinculados al CONICET, a investigadores de CONICET y de diferentes universidades, y aquí tenemos a Julio como uno de sus representantes también. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Valeria González, secretaria de Patrimonio, que tiene mucho que ver con el origen de este libro que hoy celebramos. Gracias. Muchas gracias. Muchos motivos para sentirme feliz en este momento, en este lugar y en este evento en particular. Sí, claro, como señalaba nuestra directora de esta casa histórica, sin duda tiene todo el sentido del mundo en este día que nos recuerda nuestra independencia, presentar un trabajo que tiene que ver con la accesibilidad, con volver accesible un patrimonio, porque sin duda si hablamos, ¿no?, de
de la voluntad de una cultura democrática y participativa, sin duda la accesibilidad es su piedra de toque, su condición primera y fundamental. En el caso particular de la fotografía, esta accesibilidad tiende a una problemática particular bien interesante, porque como ya intuyó mi querido Walter Benjamin allá hace tiempo, y después siguieron tantos otros teóricos y pensadores, sobre todo en los 60s, la imagen fotográfica, por su propia especificidad, es particularmente opaca, ¿no? Esto se dio cuenta Benjamin, ¿no? Contra toda esta creencia decimonónica en la fotografía como espejo del mundo, como imagen autoevidente, ¿no? de una realidad. Él hablaba de esta opacidad y por lo tanto, lo que él llamaba como necesidad de un epígrafe, pero que lo entendemos, ¿no? más ampliamente como esta necesidad fundamental de reposición de un contexto, ¿sí? En síntesis, una imagen fotográfica es opaca en tanto está desligada de su contexto de emergencia y todo lo que abarca. Sus condiciones de producción, sus avatares materiales, de los soportes materiales, sus intenciones, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que este intento de volver accesible este acervo fotográfico tiene que ver con el esfuerzo que han realizado nuestros equipos por reponer, ¿sí? todo el contexto que hace a estas fotografías de manera individual, a estos grupos de fotografías y a su presencia en los diferentes acervos de los museos. Y en reponer el contexto, vuelvo a algo que menciono en el prólogo y que destaca muy bien, vuelve a destacar perfectamente Viviana, el rol de la descripción. Nos parece fundamental, políticamente fundamental, que la tarea de volver accesibles las fotografías aquí tiene que ver con una labor minuciosamente descriptiva, donde, si lo decimos en términos de nuestros profesores universitarios, diríamos, una descripción minuciosamente iconográfica que nunca condesciende, que nunca se tienta en caer en la iconología. Dicho más simple, no se trata aquí de decir qué significan estas fotos, sino de esclarecer qué son. No se trata de interpretarlas, sino de brindar bases firmes para que puedan asentarse sobre ellas todas las interpretaciones posibles. Y como también marcaba muy bien Viviana, parte de esta accesibilidad, de esta legibilidad, de esta base firme para que muchos otros trabajen en estas múltiples interpretaciones posibles, tiene que ver con brindar cartografías en términos de cómo están organizados estos acervos fotográficos dentro de cada uno de los museos. Cada conjunto tiene su propio ordenamiento, ¿sí? ¿Cuántos conjuntos, cuántas series, cuántas subseries, cómo están nombradas estas series, qué tipologías específicas abarca cada uno de estos conjuntos. Y ya que empecé con Benjamin, quiero cerrar con él. Y me parece que, porque esto también tiene que ver centralmente con la politicidad de la imagen fotográfica. Él no solo habló de la opacidad de esta imagen impresa con luz, sino también destacó
en qué enorme medida estas impresiones de luz tenían a veces mucho menos que ver con el rastro de un pasado y mucho más que ver con semillas de futuros. Y un solo ejemplo como el que tenemos aquí de nuestra querida artista Carlota Beltrame, por poner un solo ejemplo entre tantos posibles que venimos conociendo, ¿no? Nos deja ver justamente todo ese horizonte de futuros que estos patrimonios fotográficos tienen. No me quiero extender más para no demorar más mi enorme placer de escuchar a mi querido amigo fotógrafo Julio, cuyas series tanto me y nos han influido, esos trabajos sobre los hijos de padres desaparecidos, sus trabajos sobre esas mujeres que luchan contra la desertización de los montes. Muchas gracias por acompañarnos, querido Julio. Hola. ¿No? No ahí va. Me escuchan, ¿verdad? Suele suceder. Tranqui, úsalo ya, tranqui. Como dijo Valeria, tenemos el honor no solamente de que nos acompañen, como lo había dicho en el inicio, nuestras autoridades nacionales, sino también la presencia de Julio Pantoja, que creo que todos los que estamos aquí lo conocemos de sobra. Julio Pantoja, voy a leer brevemente, ¿sí?, una presentación que amerita realmente su presencia aquí. Julio Pantoja es fotodocumentalista, periodista y docente investigador de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán. Nació en Jujuy en 1961 y pasó su infancia en Misiones, y a partir de 1973 vive en Tucumán, desde donde trabaja articulando su obra con temas sociales vinculados a la memoria histórica, la identidad y la defensa de los derechos humanos y ambientales. Arquitecto, técnico y fotógrafo de formación, trabajó por más de 30 años como reportero gráfico, publicando en los principales medios de prensa argentinos y extranjeros. Es miembro del Council del Instituto Hemisférico de Performance y Política de New York University, y formó parte del Consejo Editorial de la revista Atlántica, del Instituto de Cultura Iberoamericana de Portimao, en Portugal. Es creador de la agencia periodística Infoto y presidente de la Fundación Infoto. También dirige la Bienal Argentina de Fotografía Documental, que si la pandemia lo permite, volveremos a tenerla en la Casa Histórica un año más. Dio conferencias, dictó talleres y expuso su obra en más de 15 países, y nos parece que su presencia es más que pertinente y honorífica aquí en este día de hoy para acompañarnos en esta presentación del libro. Ahora sí, Julio, he hecho los honores. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, el honor es mío, absolutamente. Justamente quiero agradecer especialmente a ustedes por esta invitación, a Valeria, a Viviana, ¿no?, a Cecilia, la directora de este espacio. ¿No?, que justamente, como vos lo mencionabas, tuvimos el privilegio de compartir con las sucesivas ediciones de la Bienal Argentina de Fotografía Documental, pero también con muchos otros proyectos que a lo largo de estos últimos muchos años pudimos desarrollarlos acá. Bueno, yendo a lo nuestro, me gustaría decir que nada más adecuado que el marco de la Casa Histórica para celebrar el lanzamiento de este libro, que es el manojo de llaves necesario para entrar al universo de los tesoros visuales resguardados en nuestros museos nacionales. Es justamente el Estado quien tiene el deber de custodiar la memoria visual de toda una nación. Y esta iniciativa es una muy buena señal de que una vieja deuda empieza a saldarse como lo que siempre debió ser, una política de Estado. El trabajo que se hizo de relevamiento, organización y catalogación, cuyo emergente visible es justamente este libro, es un paso enorme en la historia de la fotografía argentina, no me cabe ninguna duda de esto.
Se trata nada más y nada menos que la red de repositorios fotográficos más importante de la Argentina, que empieza a funcionar articuladamente. Rescato y hago mías las palabras de Valeria González, quien en la introducción de este libro nos dice, cito, tornar legible una imagen no implica interpretarla, juro que no nos pusimos de acuerdo, sino ponerla a disposición para sus múltiples posibles interpretaciones. He aquí la mayor virtud de este emprendimiento. Poner al alcance del público estas imágenes es cerrar todo un ciclo de tareas puestas al servicio del futuro. Todo este trabajo, que seguramente debió llevar mucho tiempo y esfuerzo, se completa, se perfecciona, con este libro que va a permitir un uso y una circulación radicalmente diferente. Tan sencillo como entender que un lugar que guarda cosas a las que no se pueda llegar es casi como si no existiera. Así de radical es la diferencia que, en lo práctico, este trabajo produce. A quienes nos consideramos parte del universo de la fotografía argentina, ahora nos queda el desafío de apoyar y fortalecer todas estas iniciativas para que hayan muchas más. De hecho, el segundo volumen anunciado ya establece también un segundo punto en un plano imaginario de la historia y sabemos, los que trabajamos con imágenes especialmente, que 2 puntos generan una línea. Y a esa línea vamos a sumarle una dirección entre todos y todas, colectivamente. Digo esto porque somos conscientes de lo difícil que es remontar inercias de décadas de no terminar de entender el valor de la fotografía como capital cultural e incluso como capital político. No pocas veces he conversado y coincidido sobre estos temas con funcionarios y con colegas que son verdaderas autoridades en la historia y conservación fotográfica, como Cecilia Gallardo, que nos acompaña, Darío Albornoz y Diego Arauz, solo por mencionar a algunos profesionales expertos y muy capaces que tenemos en nuestro Tucumán. Y también estas charlas con colegas de otros lugares del país y del extranjero. Sabemos que más allá de las muchas y loables iniciativas de algunos funcionarios de todos los niveles, a lo largo de la historia se vieron naufragar proyectos tras proyectos porque lamentablemente la visión política macro no alcanzó para establecer la verdadera magnitud del valor de la fotografía en el marco de los bienes culturales históricos. Basta recordar que durante largos periodos de nuestra historia reciente no tuvimos ni siquiera Ministerio de Cultura. Estamos hablando y ponderando los esfuerzos por preservar esta parte imprescindible de nuestro pasado y es maravilloso. Pero en paralelo, me es imposible dejar de pensar en lo que no está, en lo que nos falta. En las fotografías que existieron y que se perdieron. Y también en aquellas que nunca se tomaron. Resulta pertinente pensar cómo intervienen las fotografías en la construcción de imaginarios y realidades, tanto por su presencia como por su ausencia. Los silencios también hablan. Cuando cito esto, inmediatamente me viene a la memoria el bache visual que toda nuestra civilización tuvo con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Este fue uno de los acontecimientos más fotografiados de la historia y tuvo más de 6.000 muertos, de los cuales no vimos ni una sola foto. O en nuestro país, y especialmente en Tucumán, acá, donde tuvimos un periodo espantoso de oscuridad cultural, social, política, económica y también visual, la última dictadura cívico-militar. Afortunadamente, las sucesivas generaciones van creando los anticuerpos necesarios. Por ejemplo, hace solo un par de semanas estuve leyendo un artículo de la revista Times, escrito por Fred Richin, mi maestro, en el que habla sobre algo que está pasando ahora mismo, en estos días, en la escuela secundaria de Columbine, en los Estados Unidos. Es la escuela de la masacre esta perpetrada por neonazis tan parecidos a estos que vemos por televisión cada vez más seguido, ¿no? Lamentablemente.
Los actuales alumnos y alumnas hicieron unos carnets que llevan colgados en el cuello, como se suele portar una credencial de un evento, de un congreso, donde al lado de sus retratos dice que en caso de ser víctimas de una matanza autorizan a que se fotografíe sus cuerpos y se difundan las imágenes para aportar al debate que toda sociedad necesita. En este caso se refieren a las leyes de control de armas, que es un tema que se está debatiendo muchísimo en Estados Unidos. En Argentina, todos conocemos que el oscurantismo dictatorial provocó que por décadas cientos de fotógrafos, historiadores, investigadores, activistas sociales, entre muchos otros, nos hayamos abocado a la tarea de representar visualmente ese vacío y de rescatar lo poco que pudiera haber escondidos en algunos recovecos que lograron burlar la censura y la represión. O que las madres y abuelas resignificaran las fotos carnet de sus hijos e hijas para buscarlos. En síntesis, las imágenes o las no imágenes de un periodo histórico determinado, que afortunadamente logran aparecer, aunque maltrechas, en otras nuevas imágenes, siguen y van a seguir apareciendo y modelando lo que entendemos como realidad. Dicho en otras palabras, entender el mundo de una manera o de otra depende inexorablemente de las imágenes. ¿Cómo podemos como sociedad no cuidarlas? No podemos permitirnos seguir creando baches por falta de perspectiva política que nos haga perder periodos enteros de nuestra propia historia visual, particularmente en un siglo como el que estamos viviendo, en el que absolutamente todo está atravesado por la visualidad como un sistema de transmisión de conocimientos. La realidad de la Argentina es que hoy, tanto el material fotográfico como el contemporáneo se encuentra desperdigado, casi siempre inconexo y pocas veces cuidado. Necesitamos de más proyectos, de más programas como el que nos reúne hoy, hasta confluir en una institución nacional que de un modo realmente federal se encargue de normar y coordinar las tareas de resguardo, conservación, catalogación, reproducción y divulgación de los archivos y fondos fotográficos. Es todo un desafío el que tenemos por delante. Amamos la fotografía. Más allá de cualquier batería argumentativa, en lo personal, caigo rendido ante la poética del genial Roland Barthes cuando habla de la carga indicial de la fotografía diciendo: la foto del ser desaparecido me conmueve como los rayos diferidos de una estrella. Una especie de cordón umbilical conecta el cuerpo de la cosa fotografiada con mi mirada. La luz, aunque impalpable, es aquí un medio carnal, una piel que comparto con aquel o aquella que haya sido fotografiado. ¿Saben? Solamente por eso ya sería importante la existencia de este libro, de este proyecto. Sin embargo, tiene la virtud de trascenderlo. Que hayan muchos más. Muchas gracias.